padres me llevaban con ellos a la encuadernación, no tenían con quién dejarme. A ver, el peor momento sin duda fue el incendio, ¿vale? Ese sin duda. El irme a Casa Ruelos me supuso un reto de los más grandes que yo he tenido. El libro es uno de los inventos más antiguos de la humanidad y el que más ha moldeado y desarrollado a la sociedad. La manera de llegar los libros a las personas ha seguido evolucionando de una manera extraordinaria. En el Grupo Gómez Aparicio llevamos más de 65 años fabricando libros. Hace 10 años fundamos Liber Digital, demostrando que la innovación sigue siendo una constante en la manera de hacer libros. Y sin embargo, los libros siguen teniendo una constante inalterable: las personas. Por eso, el programa de Books and People tiene como objetivo visibilizar el rico ecosistema que engloba el libro en papel, para dar voz a todos los eslabones de la cadena y personas que forman parte. En ocasiones, no tan visibles para el lector. Es un homenaje al libro, a todas las personas que forman parte de este maravilloso mundo y los lectores. Hablaremos con escritores y escritoras, traductores, editoriales, librerías y también con oficios menos conocidos para el lector como distribuidores, imprentas, maquetación, etc., para desengranar las peculiaridades de cada ángulo que compone la cadena del libro. De esta manera, daremos luz a este mapa conceptual que hemos creado para entender la riqueza que hay detrás del libro. En definitiva, Books and People es un tributo a las personas que hacen libros y a los libros que hacen a las personas. Hoy recibimos en el programa de Books and People a Luisa Gómez Aparicio, empresaria y referente en el sector de la encuadernación. Aunque inicialmente estaba destinada a gestionar una farmacia por decisión familiar, un incendio en la fábrica de sus padres, Encuadernación Gómez Aparicio, cambió el rumbo de su vida. Mientras completaba sus estudios de farmacia, tuvo que apoyar a su familia en aquella difícil situación, lo que finalmente la llevó a continuar con el negocio familiar como segunda generación. Su visión y sus ganas de crecer la impulsaron a formarse de manera continua en el ámbito de la gestión, conocimientos que incorporó en la empresa y que contribuyeron a convertirla en una industria de referencia dentro del sector de la encuadernación. Bajo su gestión se han encuadernado millones de libros y se siente especialmente orgullosa de haber fabricado durante años la Biblia latinoamericana. Es una mujer apasionada por el arte, amante de la ópera y profundamente familiar. Bienvenida. Esta entrevista para mí es muy especial, de hecho la más especial. No solo voy a entrevistar a una mujer que admiro muchísimo, sino que aparte es mi madre, que mucha de esta historia la conozco. Me imagino que partes de las que cuentes, pues a lo mejor no me acuerdo o no las habré escuchado. Y sobre todo porque creo que bueno, lo que estamos intentando en este podcast, que es visibilizar el mundo, la industria del libro, creo que la parte de la encuadernación es una parte muy importante. Sí. Y sobre todo la perspectiva de una mujer que ha liderado un proyecto industrial, empresarial de los años 70, que nos cuente la perspectiva. Que te has criado llevar la encuadernación en las venas, porque ya mis abuelos, tus padres, sí, fundaron la encuadernación en el año 58, por eso se llama Gómez Aparicio, Gómez por parte de mi abuelo y Aparicio por parte de mi abuela, y con tus apellidos Luisa Gómez Aparicio. Y me parece una invitada, vamos, magnífica, y para mí es un orgullo entrevistarte, mamá. Luego agradecer a la Mistral el espacio que nos cede, este espacio maravilloso, que bueno, siempre me siento como en casa, entre libros, ¿no? Como siempre hemos tenido en nuestra casa. Y darte las gracias, mamá, también. A vosotros y a todo el equipo que aquí está. Bueno, pues vamos a empezar. Ha habido una breve introducción tuya, pero me gustaría que nos ampliases quién es Luisa Gómez y cómo una estudiante de farmacia acaba llevando una industria de encuadernación con tantas maquinarias y tantas personas. Muy circunstancial. A ver, yo me crié entre hojas de papel, porque en mi casa, antes de que mis padres montaran la empresa, traían papel para plegar y se plegaba en casa a mano, y yo les ayudaba pues, a ir cogiendo papelitos, no sé qué, además libros en esa época muy característicos que estaban prohibidos en España, por ejemplo García Lorca, que se encuadernaban en España, curiosamente, pero luego se mandaban a Argentina, porque aquí estaba prohibido venderse. Entonces un poco por entenderlo, además esta historia no la sabía yo, mira qué casualidad y qué espontaneidad en este tipo de situaciones. O sea que entonces entiendo que se encuadernaban casi, digamos, no en privado, pero sí en clandestinidad, sí, ¿no? o sea, es decir, se encargaba la editorial Aguilar, pero como en Argentina y en los países de Sudamérica no había los medios o los elementos ni el papel
que era si hacían semibiblia para que no pesara a la hora de transportarlo en barco hacia esos países, se encuadernaba en España no se podía quedar ninguno y de aquí se mandaban allí. O sea, lo que pasa es que, bueno, en mi casa mi padre siempre se quedaba con pliegos y se encuadernaba él mismo algún tomo y algún ejemplar, pero bueno. Entonces, la verdad es que lo he vivido desde muy pequeña, desde muy chiquitita. Mis padres me llevaban con ellos a la encuadernación, no tenían con quién dejarme y me criaba entre libros, entre hojas de papel básicamente, luego ya libros. Estudié farmacia básicamente porque mis padres me aconsejaron ese proyecto porque ellos consideraban que una mujer en el mundo de las artes gráficas, en el que no había ninguna, que todo eran hombres, no iba a pintar nada y que pues no, estudiando farmacia no tenía que depender de nadie, me ponía mi propia farmacia, no tenía que depender ni de hombre ni de mujer, que mi padre era muy liberal en aquellos tiempos. Y estudié farmacia por eso, pero la verdad es que dentro de que sí que me gustó estudiarlo y el mundo de la universidad y que te da pues mucha amplitud de mente, no era lo mío, realmente no era lo mío. Entonces, en el año 77 se produjo un incendio, a mí me faltaba todavía un año por terminar la carrera. Me incorporé casi de pleno, a pesar de que yo trabajaba todos los veranos, porque mis padres no tenían con quién dejarme, y además era mano de obra barata, porque se daba las vacaciones al personal que había que darla. Te voy a decir, eso viene de familia porque me suena. También lo he hecho yo, que creo que es muy productivo. Y entonces, bueno, pues todos los veranos, según terminaba el colegio, automáticamente yo iba al taller a trabajar en una máquina, o en la máquina de coser, o en la máquina de alzar, porque entonces las oficinas no eran nada, era un clavo para colgar las facturas y otro clavo para colgar las otras facturas, así de sencillo. Y bueno, pues un poco así fue mi andadura. En el año 77 hubo un incendio terrible y bueno, mis padres se quedaron muy desolados porque pues el esfuerzo de muchos años, de toda una vida, pues les dejó muy heridos. Y bueno, de alguna manera yo sentí que era el momento de entrar de pleno derecho. Efectivamente. Estuve todo ese verano, terminé mi curso y el mismo año 78, que terminé la carrera, me incorporé de pleno. O sea, es decir, desde el minuto 1, 12, 14 horas las que hicieran falta, sin más planteamientos. Y a partir de ahí, pues la vena que yo ya arrastraba, pues yo creo que se desarrolló más porque además yo tuve la suerte de tener un padre que en el momento que vio que podía tener la capacidad suficiente de afrontar aquello, dio 2 pasos para atrás y me dijo, para ti. Y te dejó que liderases tú directamente. Totalmente. Yo le pedía consejo o le contaba mis problemas, pero él me decía, tú. Eso creo que es importante, muy importante, sí. No por ser mujer, sino porque sí. Que eso te desarrolla como profesional, te desarrolla como persona. Y te hace ser más cauto y te hace ser más, bueno, pues no sé, tener más visibilidad de las cosas. Entonces, bueno, y así fue como mi andadura. El año 80 me casé, no fue nada fácil porque además mi marido también se movía en el mismo sector y que en esa época, pues tu marido fuera también empresario de lo mismo, no era nada fácil. Competencia, ¿no? Competencia directa, pura y dura. Pero bueno, creo que las mujeres de mi tiempo lo sabíamos gestionar mejor todo que ahora y no por meterme con ninguna mujer actual en absoluto. Bueno, la familia, etc. Vamos a dar un paso porque dentro de lo que es este mapa conceptual de la industria del libro, es importante decir que para que la gente entienda, por obvio que parezca, qué hace una encuadernación. Hablaremos un poco de la historia de la encuadernación y la actualidad, pero ¿qué es lo que hace una encuadernación? ¿Cómo funciona dentro del mundo del libro? Pues es de alguna manera las ideas de un autor que se imprimen en un papel, que en definitiva es una hoja que tú no puedes colgar en tu casa para leer. Lo que hace es ensamblarlo, darle la forma y la vida para que pueda un lector tenerlo, leerlo y conservarlo. Ese es mi concepto del libro. ¿Y cómo ha evolucionado? Porque bueno, sabemos que en el 1450 Gutenberg inventa la imprenta. Bueno, ya venía de una invención similar en Asia, ¿no? En China y en Japón. Pero bueno, digamos los que tipos móviles, la forma real es Gutenberg. Y hay una evolución tecnológica en el mundo de la impresión. Pero en el mundo de la encuadernación, realmente, ¿cuándo viene la revolución tecnológica? Porque realmente vosotros empezasteis, los abuelos empezaron haciendo libros a mano, ¿no? Sí, sin duda. Las tapas a mano. ¿Cómo se hacían los libros en los años 50, por ejemplo? Porque te contasen los abuelos. A ver, en los años 50 los libros se imprimían en plano, obviamente, en máquinas planas. Se apostetaban, es decir, se hacían pilas no muy altas, luego de ahí se pasaba a unos tableros que eran parecidos a los de los arquitectos, ¿sí? Y ahí plegaban. Yo recuerdo de pequeña, en mi casa... Para que la gente entienda,
Eso es cuando habla de plegar y una hoja grande, Sí. realmente como si el sistema de impresión offset habitual es una sabra de papel muy grande donde tiene muchas hojas puestas, las páginas, digamos. Las páginas. Que luego se habla de plegar cuando vamos dando dobleces al papel, a esa sábana grande, hasta que formamos un cuadernillo, que habría que verlo visualmente, pero bueno, esa es un poco la idea conceptual, para poder formar las páginas y ponerlas en orden. Por eso habla de plegar. Entonces era la forma de... Se hacía a mano con unas plegaderas y yo recuerdo 28 y 29 personas, mujeres básicamente, las que plegaban. Las que plegaban y alzaban eran mujeres. Me contaba el abuelo en su día que además que cogíais una furgoneta y ibais pasando por el barrio. Por el barrio, a las casas, sí. Portantes de papel en las casas para que la gente doblase los papeles Sí. y luego al día siguiente se recogían y volvían a dejar. Era una forma, en los tiempos de una economía muy frágil, las mujeres por las mañanas hacían las cosas en su casa y por las tardes, en vez de hacer ganchillo, muchas hacían plegado porque se lo pagaban y era más rentable que... Mucho. Mi padre tenía una DKV antiquísima y recorría el barrio llevando postetas y recogiendo paquetes, porque se ataba con cuerdas los paquetes de los cuadernillos ya plegados. ¿Cuándo empezaron a entrenar las primeras máquinas? A ver, las primeras máquinas. No digo primero, la primera pregunta sería en España, ¿cuándo empiezan a llegar las primeras máquinas? Y luego, ¿cuándo empiezan a llegar en Gómez Aparicio, la encuadernación, las primeras máquinas y cuáles son? A ver, yo creo que en España llegaron en los años 60, principios de los 60, sobre todo porque había industrias, no más que industrias, encuadernadores visionarios. Por ejemplo, donde mi padre trabajaba, Balboa, trajo la primera máquina de hacer tapas. ¿Dónde estaba ubicado Balboa? Estaba ubicado en Useras, en la calle José Ortiz, creo recordar. Sí. Y entonces, bueno, pues fue de los primeros. Luego también hubo familias que viajaron al extranjero y eso ya les dio otra visión. Pero vamos, lo que es mecanizar la industria hasta los años 70 y avanzados, no estuvo realmente mecanizada. ¿Cuál es la primera tecnología o la primera máquina que incorporasteis? Nosotros la primera máquina que trajimos era una plegadora de bolsas. De bolsas quiero decir que no era de cuchillas, porque se puede plegar de cuchillas, doblando así al centro. Esta era que subía y que había que meter el pliego a mano. Esa fue la primera máquina que se trajo. Que luego ya hubo muchas invenciones por parte de mi padre, o de mi padre, por decirlo así. En ese momento me imagino que el abuelo intervenía en las máquinas y cambiaba cosas. Sí, él cambió todo. De hecho, para que no nos tuviéramos que girar muchísimo cuando se hacían pliegos, o sea, libros de muchísimos pliegos, pues de más de 20, pues claro, tú tenías que ir cogiendo un pliego y volver, y era un camino. Entonces inventó un sistema, un rotor que daba la vuelta y tú ibas cogiendo y no te tenías que mover del sitio. Entonces podían 4 o 5 personas al mismo tiempo alzar, por ejemplo. ¿Y cuál sería la visión del mundo del libro desde la perspectiva de la encuadernación? Es decir, ¿cómo realmente cómo entiende el mundo del libro la encuadernación, ¿no? Es decir, vamos a ver, el mundo del libro es complejo. Son las trincheras, muy complejo, digamos, efectivamente. Entonces, de alguna manera, la encuadernación es el acabado, es la cara visible de ese libro, porque mucha gente compraba el libro por la cara visible. Entonces, ¿qué pasa? Que se encuadernaba en lujo, se hacían encuadernaciones maravillosas, con cortes dorados, con estampaciones. El contenido, claro que se valoraba, pero yo creo que en los inicios bastante menos, se valoraba mucho más. Hombre, si vamos a los libros iluminados, ¿no? Porque claro, eso era arte. Pero yo creo que en los primeros años de la tecnología, la encuadernación, de que el libro llegara al público en general, era mucho más el aspecto que tú veías, que por eso la encuadernación se le empezó a dar tanta importancia, porque la gente quería un contenido, pero también en un envoltorio bonito, de alguna manera. Y bueno, desde un punto de vista, porque la idea de este podcast se origina por Libre Digital, que es su 10º aniversario, una empresa muy tecnológica, muy innovadora en el mundo del libro. ¿Cómo crees que ha cambiado el mundo, en este caso de la encuadernación, o el mundo del libro, en los últimos 10 años? Muchísimo. Para mí ha sido un cambio espectacular, aunque no lo he vivido en primera persona porque ya estoy jubilada, pero sí que he visto que se ha pasado de las producciones mínimas a las producciones medianas, a las producciones brutales y ahora otra vez a las producciones mínimas. Con lo cual la tecnología ha tenido que variar notablemente porque no hay otra forma de asumirlo. Y ahora unas preguntas un poquito divertidas. A ver. Si volvieses atrás, ¿volverías a elegir el mismo camino? ¿Volverías a trabajar en una encuadernación? Sin duda. ¿Sí? En esta. Vamos. Sí. En Gómez Aparicio. En Gómez Aparicio, sin duda. Y desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, ¿cuáles han sido los mejores momentos, o uno de los mejores momentos que recuerdes, y uno de los peores momentos?
A ver, el peor momento sin duda fue el incendio, ¿vale? Ese sin duda. Y los mejores momentos, yo creo que ha habido alguno, más de uno. Por ejemplo, en los años 80, que ya vinieron por primera vez las máquinas, por ejemplo, me acuerdo yo, la máquina de cubrir, que ya no tenías que estar metiendo el libro ahí, sino que cargabas, o sea, una serie de hitos, o la máquina de coser, la primera 3210, que fuimos los pioneros, y Miller Martínez nos ofreció la posibilidad de casi regalarnos la máquina si la traíamos a fábrica, y le probaban ahí todos los fallos que pudiera tener. Es decir, una explosión, digamos, tecnológica, donde además os involucraban, me imagino, ¿no? Como industria, como expertos en el mundo del libro. Es decir, no tener que estar echando pliegos a mano en una 39 3/4, que ibas plegando o cosiendo a mano, de repente, cargar y que... Aquello era alucinante. Claro, era alucinante. Bueno, de hecho, algunas de esas máquinas se siguen teniendo, ¿sí?, porque son las máquinas que mejor cosen papel biblio, ¿no? Papel de poco gramaje. Estamos usando 28 papeles delicados en concreto. Delicados, que sí, son muy complejos de poder fabricar en otro tipo de tecnologías, ¿no? A lo mejor más modernas. Sí. Muy bien. El incendio fue un momento difícil, luego me imagino digamos, cómo fue evolucionando todo, o sea, momentos muy complejos, pero ¿cómo lo viste desde un punto de vista de una mujer el empezar a liderar un proyecto donde básicamente había muchos hombres, donde, bueno, pues el liderazgo en ese momento lo llevaba un hombre, y luego, bueno, pues los encargados, o sea, básicamente todos los perfiles de mandos intermedios eran hombres? A ver, no era nada fácil. Entonces, cada uno lo enfoca a su manera. Yo tomé la decisión de lanzarme al taller como una fiera a máquinas. Yo me lancé a máquinas. Tampoco había una estructura administrativa como para que yo estuviera en las oficinas. Es que había una máquina de escribir, las facturas se hacían taquetá, los papeles se le daban todos a una gestoría. Es decir, era todo muy simple, muy simple. Y la única forma de entrar a saco en la empresa y que los hombres dijeran cuidado era ponerte a su altura en las máquinas y trabajar las mismas horas que ellos y estar las mismas horas aunque llegaras a tu casa arrastradito, que era la realidad. Pero así lo hice. Estuve en todas las máquinas, en las plegadoras, en las cosedoras, en las de tapas, en las líneas, que había que quedarse hasta las 11, hasta las 11, hasta las 12. Y yo creo que eso crea la impronta de los que estaban enfrente y decir, cuidado, que no viene aquí. Viene de broma. Efectivamente. A partir de ahí ya intenté profesionalizar la empresa, porque sí que me di cuenta de que como se llevaba... Estaba un tío mío que era muy mayor, que no usaba ni la calculadora, hacía las sumas de 20 y tantas filas de números que yo decía, Dios, y las hacía bien, o sea, las sacaba perfectas, pero claro, que yo me parecía, se llenaba todo a mano, era todo muy complicado, las órdenes de trabajo las llevaban en la cabeza, mi madre por un lado, mi padre, era muy complicado, entonces había que profesionalizar aquello, porque si no era inviable. Si queríamos evolucionar. Y bueno, pues a ello me lancé, lo conseguí, pues sí, con ayuda de mucha gente siempre, porque la verdad es que yo creo que he sido una persona muy afortunada. He tenido gente a mi alrededor fantástica, y tengo que decirlo, tanto en clientes como en personal. Ha habido de todo, ha habido gente, pero mi balance general es que he tenido mucha suerte con la gente que está a mi alrededor, mucha. Interesante. Y una pregunta, una pregunta es una historia, ¿no? Es decir, llegó un momento donde tú habías hecho crecer la empresa bastante, la habías profesionalizado, habías metido software, entonces esa parte la vi yo un poco desde fuera, ¿no? Siendo un adolescente, y ya, bueno, había una profunda admiración, tenía yo una profunda admiración de, joder, todo lo que ha construido mi madre. Y llegó, que además siempre hablo de esto como que son los reales cimientos del grupo Gómez Aparicio, no de la encuadernación, sino ya el grupo cuando saltamos. Cuando tú decidiste trasladarnos, llevarlo a hacer una nave nueva, una nave totalmente diáfana, porque habíamos crecido con naves aledañas todas cercanas. Ampliándose, pero con cuestas, con escalones. Con cuestas, y era caótico para los flujos de trabajo. Y tú decidiste meterte en ese proyecto, pues para una empresa como nosotros, faraónico, ¿no? Que era hacer una nave de más de 10.000 metros, 15.000 metros de terreno, nueva maquinaria, un montón de inversión, que de hecho, bueno, luego lo sufrimos cuando vino la crisis, pero ¿qué te movió y cuál fue la palanca que activó ese proyecto? Porque hay dos palancas ahí. Muy emprendedora, y siempre lo ha sido, pero eso fue algo muy ambicioso. Muy ambicioso. Yo ahí creo que tengo dos palancas. Primero, que los chinos me tenían destrozada, no se podían cargar los contenedores. Bueno, eso para contextualizar, la empresa, en el Cobo Calleja. La organización estaba en el Cobo Calleja, y entonces... Era espantoso. Claro, cargar los camiones, cargar los contenedores, los teníamos que cargar en la calle, y era horrible. Entonces, si crecíamos tenía que ser saliendo de ahí. Y no hice más que ese planteamiento.
teníamos unos terrenos y una serie de cosas en las naves, con eso afrontamos los terrenos y la construcción de lo nuevo y el lanzarnos casi muy planificado, pero con mucho miedo y con mucha inseguridad, porque era un proyecto faraónico. La verdad es que pasar de 3.000 metros a 14.000 daba vértigo. Y bueno. ¿Y la segunda palanca? La segunda palanca, el que os seguíamos hacia adelante o cerrábamos. O sea, yo creo que las industrias son seres vivos y como tal tienen que estar evolucionando. Si se paran mucho tiempo, tarde o temprano desaparecen. Esto me recuerda que... Pero también tengo que decir que yo hice una consulta a mis hijos. Pero éramos unos niños. No estáis niños, ya estabais en la universidad. Yo os hice una consulta. Yo tengo este proyecto, tengo este deseo. ¿Vosotros alguno vais a querer? Tu hermano se cayó, es verdad, y tú dijiste sí. Tu hermano no lo tenía claro, que luego sí, pero tú dijiste yo sí quiero. Y me acuerdo perfectamente de aquel día que estábamos con un follón de obras, que no teníamos luz, que teníamos aquel monstruo, ¿te acuerdas? Horrible. Sí. Y tú dijiste que sí. Sí. Bueno, y lo cumplí, ¿no? Por lo menos. Bueno, de momento sí. Nada, pues la verdad es que, bueno, pues admiración por ese salto, esa valentía, porque también embarcarte en un proyecto así, que de alguna manera siempre has liderado sola, ¿no? Es decir, que tienes sí, la verdad es que siempre he estado sola, no tengo que confesar que sí. En mi caso yo he ido creciendo con otras industrias, con otras empresas y he ido incorporando socios siempre, gente que al final te acompaña, pero yo te admiro mucho porque tú has liderado sola todo eso, ¿no? Es decir, sí, hasta llegar a Casa Revuelos yo estaba totalmente sola. Bueno, tenía una niña que me ayudaba con las órdenes de trabajo y ya está, Mónica, y poco más. Bueno, y vamos a cosas así que tengan que ver con la encuadernación. Venga, adelante. ¿Cuál ha sido el libro que habéis encuadernado más representativo en la época que tú has liderado con esa pareja? Para mí, fundamentalmente la Biblia. O sea, ese es el libro estrella de casa y del que yo me siento más orgullosa. Lo hemos hecho en todos los idiomas y en todas las versiones. Y luego hay un segundo libro, que no puedo dejar en el tintero, que fue la biografía de la Madre Teresa de Calcuta, cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz, que le encargaron a mi padre el proyecto de hacer el libro en piel para el Papa y en piel para la Casa Real. Yo creo que esos dos son los libros más... Y se entregaron, esa foto la recuerdo, se entregaron, al Papa. Efectivamente. Entonces yo creo que la Biblia, no por nada, sino simplemente porque nos ha acompañado desde los años 70, ha ido con nosotros, hemos caminado con ella, hemos aprendido con ella y creo que somos los más expertos seguramente en el mundo en ese tipo de manipulación de ese tipo de libro. Mi opinión, puedo estar equivocada, pero casi creo que es así. Estoy de acuerdo. Bueno, me gustaría hacer una pregunta que es un poco así amplia, para entender, bueno, es concisa, pero es para entender un poco la evolución de la encuadernación. Dice, por ejemplo, en el año 77, cuando tú empezaste, en el año 77-80, más o menos, ¿cuánto tardabais de media en hacer un libro de 10.000 ejemplares, por ejemplo? En función de los pliegos. Sí, por eso, pero un libro estándar, 200 páginas. 10.000 ejemplares, un día mínimo. ¿Un día? 10.000 ejemplares un día. Fíjate, bueno, a ver... Te hablo de entregar. Desde que te lo encargan hasta que lo entregas, una semana. ¿Una semana solo encuadernar? ¿En aquella época? A ver, es que claro, no hacías solo un libro, tú estabas procesando... Sí, pues, pero que es poco entender, pues me acuerdo yo cuando... Cubrir prácticamente en un día se hacían 10.000, porque la máquina iba a 1.000, 1.200 porque echabas a mano. Entonces, aunque había gente muy hábil y que tenía una experiencia importante... los libros a mano, ¿no? Claro, en la mordaza. Claro. Ah, en la mordaza directamente. En la mordaza directamente, sí, en la mordaza se echaba. Entonces, aunque la máquina mecánicamente podía ir a lo mejor a 2.500, pero un individuo no podía cargar a más de 1.200, 1.300. O sea que bueno, tardaba más o menos un día, es decir, 10 horas en fabricar más o menos un libro. Exactamente. Y fíjate, y ahora esos 10.000 libros se hacen en prácticamente 2 horas y media. Fíjate la evolución tecnológica que ha habido en el mundo de la encuadernación también, ¿no? Aparte de los cambios, que yo me acuerdo que los cambios... Bueno, cuando el abuelo empezó eran 500 al día, que era una machada, ¿eh? Fíjate, 500 al día, ¿eh? Al día. Se metían en tapa a mano, claro. Vale. Para ti, ¿cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado en tu carrera profesional? Pues sobre todo el cazar revuelos. O sea, el salir de una zona de confort, porque yo en la época última del Cobo Calleja, a pesar de las dificultades técnicas a la hora de cargar y tal, yo estaba muy cómoda, las cosas iban bien, no se debía nada, estábamos muy mecanizados, vivía muy bien, muy tranquila, pero el irme a Casa Revuelos me supuso un reto de los más grandes que yo he tenido, porque no sabía qué iba a ocurrir.
el terreno lo construimos, el traslado fue brutal, con muchas dificultades, muchos problemas de luz, de agua. Entonces, ese para mí ha sido el mayor reto, porque era como una caída al vacío. Porque lo demás ya estaba hecho e ibas como añadiendo, pero aquí no, aquí era partir de cero. Y eso es un reto importante. Y luego asumir allí también la imprenta, que nosotros no teníamos imprenta, y asumimos por primera vez pasar a ser una industria como... Sí, bueno, imprenta que... Imprenta y encuadernación. Que se compró a SM, AS, compró Ediciones SM. Que se hacían los barcos de vapor. Efectivamente, gran angular y barcos de vapor, exacto. Entonces, eso fue un proyecto que SM quería quitar esa industria, que la tenían en sus almacenes. Me hicieron la propuesta, yo les dije que sí, encantada, me llevé al personal, me llevé a la máquina, y creo que eso también fue una afrenta importante en el sentido de que mientras que SM te pudiera respaldar, sí, pero no sabías qué podía ocurrir con eso. Con lo cual, Casa Rubelos y la imprenta fue el hito para mí más grande. Recuerdo perfectamente ese momento porque yo estuve trabajando en esa máquina, de hecho. Sí. Era una máquina, una Roland tira-retira, sí, caucho, 70, 100, sí. que cambiaban las planchas, es decir, cambiaban la medida con llave inglesa. Sí, señor. Una cosa... Bueno, pues estamos llegando al final. Entonces hay una pregunta que le hacemos a todos los invitados. ¿Qué libro recomendarías a la gente que nos ve y el motivo? Bueno, como tú ya sabes cuál es. Sí. Es mi libro de cabecera, es El Pequeño Príncipe, Le Petit Prince. Y yo le leí con 11 años, en francés, en versión original, que para mí fue un reto terrible. Conseguirlo fue una aventura, pero lo tenía que conseguir en francés. Me tuve que venir por aquí a un sitio, a la calle Libreros, a La Felipa, una cosa así. Y creo que además anda por casa todavía, porque mi padre me lo reencuadernó. Y para mí es... con mi edad, en ese momento, el libro estrella y bueno, sabes que hago colección de él y que tengo montones. Y lo sigo leyendo, ¿eh? O sea, me sigue emocionando a pesar de tener ya los años que tengo. Bueno, pues yo a todo el mundo, vamos, el podcast, yo, es decir, cómo está configurado este formato, le regalo un libro que pienso que le va a gustar, a veces por el contenido, por la temática, por la encuadración. Y yo te he querido regalar un libro muy especial que me han conseguido en la Mistral, pues son especialistas en estos libros. Y bueno, Emocióname. A ver qué te parece. Emocióname. Es un pop-up de los que te gustan, de La Sirenita, que es espectacular. Y me gusta mucho porque además de esto también describe, ¿no? Pues está a punto de... Pues lo he visto allí y me lo iba a comprar, ¿eh? Que lo sé, no, allí lo tienen. No sé dónde lo he visto. Que describe de alguna manera también todo el trabajo, ¿no?, que hay en una encuadernación que Qué maravilla. de alguna manera es... Estos libros tienen... son la bomba. Son la bomba. Son la bomba. Fíjate, es una obra de arte, esto es una joya. Esto antiguamente se encuadernaba en... Lo diré. En Colombia había una encuadernación exclusivamente de libros pop-up. Pero cuando llegaron los chinos ya se la comieron. Ya. Todos los libros pop-up se encuadernaban en Colombia. Todos. Ya. Qué bonito. Precioso, ¿eh? Pues te regalo. Y para terminar, siempre terminamos con la misma pregunta. ¿Cuál es tu primer recuerdo con un libro? Mi primer recuerdo con un libro, pues lo que te he dicho antes. Cuando en mi casa se encuadernaba y mi padre se quedaba los pliegos, ¿vale? Que también se los quedaba del crisolín, que se hacían los crisolines de regalo para la editorial Aguilar, regalaban unos libritos muy chiquititos a los clientes de Navidad que se llamaban crisolín, eran unos libritos así, eran obras pues de los hermanos Álvarez Quintero, de García Lorca, versos. Y entonces eran una cosita así y se hacía absolutamente todo a mano. Y mi padre se iba quedando plieguecitos y luego los encuadernaba y los tengo yo en mi casa. Y ese es tu primer recuerdo. Ese es mi primer recuerdo de tener un libro, además de mi tamaño, en las manos. Pues mamá, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Entrevistarte y además seguir descubriendo pequeñas flecos de historias que me faltan, ¿no? Como un puzzle que siempre se va completando. Y es una maravilla hablar contigo y seguir aprendiendo y gracias. Gracias a vosotros.